14. El día 33 continúa. Al volverme y dejar de mirar a Dorothy vi al gemelo de mi captor. Y al hacerlo fui consciente en el acto de que tenía el deber de proteger a 4 personas. A mi futuro hijo, a la histérica Dorothy, al futuro hijo de Dorothy y a mí. Calculé el valor de las lágrimas, como lava en ebullición, que salían de sus ojos inyectados en sangre. Una humedad fangosa le caía por la cara, una especie de corrimiento de tierras, como si la piel se le estuviese deshaciendo. Preocupada de que estuviese delirando y presenciando el derretimiento de una figura de cera, miré con más atención y me percaté de que el llanto le abría surcos, como la marea cuando baja en la blanda arena, y le emborronaba el maquillaje. ¿Maquillaje? Sí, maquillaje. Vaya. Poco después, los enormes poros que quedaron a la vista pusieron de manifiesto al gemelo idéntico al hombre al que yo acababa de matar. Su respiración profunda era de las que nacen de un dolor insondable, como un toro hambriento al que hubiera picado una abeja. Prácticamente hundía los pies en la madera del suelo, preparándose para embestir y ensartar. Saqué 4 rápidas conclusiones. Brad ha encontrado a su hermano. Brad tenía su propio juego de llaves de nuestros calabozos. Colgaba flojo de su mano. Por suerte, yo me había guardado el mío en el carcaj que llevaba a la espalda nada más entrar en la habitación de Dorothy. Brad no había levantado el vuelo. Brad tiene intención de hacernos mucho daño, más incluso que antes. Mi hermano, chilló, poniéndose a andar de un lado a otro en el cuarto de Dorothy y abalanzándose hacia mí. Mi hermano, decía sin parar, dándose media vuelta y yendo arriba y abajo y moviendo los brazos. En su tercera arremetida de gruñidos, reparé en la mella en uno de los 4 botones dorados de la manga derecha de la un tanto extravagante americana de terciopelo azul marino. Su aspecto es tan impecable, pese a su amargura, pero esa mella... Cuando me dio un revés en la sien izquierda como si yo fuera una pelota de tenis, y su antebrazo la raqueta, me figuré que quizá la mella no fuese sino una visión futura, porque estoy segura de que fue mi cabeza la que la hizo. Quizás, en mi continua evaluación y planificación de cada minúsculo paso, preparase a mi cerebro para que anticipara acciones en un futuro próximo. Como es natural, no puedo demostrar esta teoría, pero algún día me gustaría estudiar el fenómeno con neurocientíficos. Con el golpe, todos los interruptores de emociones cuyo encendido pudiese haber permitido, aunque ninguno de ellos estuviese realmente encendido, se apagaron. Un grato vacío me invadió al caer al suelo. Me convertí en un recipiente, un robot, un autómata, un androide asesino. Con un ojo entrecerrado vi que una de mis flechas caseras se salía del carcaj. La cogí al tiempo que echaba mano del arco en la posición en la que me encontraba boca abajo, situándome de costado en el cuarto de Dorothy. Encajé la flecha en el arco y desperté. Y esperé a que mi nuevo, inquieto carcelero se volviera de cara a mí. Todo lo cual ocurrió 3 segundos después de que me diera con el brazo en la cabeza. Práctica, práctica. La práctica hará que seas así. Separa tus actos físicos de una realidad pavorosa. Pregúntenle a cualquier soldado en cualquier guerra. Dorothy estaba de pie en el colchón, gritando como una posesa, como la primadona en una ópera que tratara de la agonía y el horror, escrita por completo en 2/7. Quizá incluso se hiciera añicos el aire con ese tono ensordecedor. Con mucho gusto habría sustituido su voz por mi radio de mercadillo y el leve pianísimo de las llaves. No me dispuse a calmarla, no tenía tiempo. Estaba tendida en el suelo delante de ella, destrozándose las cuerdas vocales detrás, en la cama,
yo apuntando con una flecha a nuestro enemigo mutuo. El ojo cercano al golpe que me hinchó, un hilo de sangre me cegaba por ese lado. Sin embargo, mi tercer ojo estaba ileso, no tenía sangre, veía con claridad y no sentía dolor alguno. El gemelo giró sobre sus talones hacia mí, con mi presa atrapada a poco más de 1 metro. Le apunté con la flecha a los ojos. Y sin darle la oportunidad de que retrocediera, o tan siquiera de que tuviera tiempo de dominarse, solté la flecha tirando sencillamente de la cuerda. Vamos, flecha, ve y clávate en él. La flecha tembló en el aire, pero igual que un misil termoguiado, subió y continuó en línea recta manteniendo la velocidad. Dio en el blanco, acertándole en la sensible cima situada entre el cartílago de la nariz y la parte ósea de la mejilla izquierda, unos 2,5 centímetros por debajo del párpado inferior. La resuelta madera se hundió lo bastante para no soltarse. Si hubiese podido practicar con una bala de heno, podría haberle atravesado el ojo y posiblemente el cerebro. Se oyeron unos gritos espantosos. El gemelo se llevó una mano a la cara y se arrancó la flecha. En mi opinión, la más estúpida de las reacciones. Si te apuñalan, no retires el cuchillo. Ve a buscar a un médico. La hoja cauterizará la sangre. Me enseñó mi padre en una ocasión mientras me hablaba de la herida que tenía en el flanco derecho, infligida cuando estaba en el ejército. Caminé más de 15 kilómetros con el cuchillo de cocina del rebelde de los oblicuos. Si me lo hubiese sacado, ni tú ni yo estaríamos hoy aquí. Un chorro de sangre brotó de la mejilla de Brad, escurriéndose por la chaqueta del terciopelo al suelo. Una gota grande, que se movía demasiado deprisa, se estrelló y me salpicó en las manos. Dorothy, bendita fuera, dejó de chillar y saltando de la cama, se situó a mi lado y empezó a lanzarle libros a la cabeza ensangrentada de Brad. El guardián entre el centeno, El desayuno de los campeones, 100 años de soledad, La feria de las tinieblas, y otros clásicos que se suelen estudiar en el instituto. J. D. Salinger, Vonnegut, Márquez, Bradbury. Todos ellos pasaron a ser armas en nuestra guerra. Recurso colectivo número 39. Literatura. Recurso colectivo número 39. Literatura. Brad, reducido a un pelele lloroso, salió andando como un pato al pasillo y con una mano presionando con fuerza el orificio sanguinolento de su cara, cerró de un portazo, torpemente dejando caer las llaves. A mí me preocupaba menos volver a ser prisionera, y más tener que vérmelas con un animal herido. Los animales heridos, enloquecidos por el dolor y vulnerables, no tienen nada que perder, y a nadie que los haga entrar en razón. De manera que tenía una hiena rabiosa fuera de la habitación, y a una adolescente histérica dentro. Dorothy había vuelto a la cama emitiendo un sonido de dolor espeluznante. Mi mariposa negra, aunque yo estaba tendida, de lado en un deslucido suelo de madera, en un suelo que parecía estar hecho para pasearse por él, y escudriñé la ventana triangular, y supliqué para que apareciese aleteando. No se presentó. ¿Cómo no contaste con la posible presencia de Brad? ¿Cómo demonios cometiste semejante error de cálculo? Me eché en cara. Reconozco que mis expectativas con respecto a mí misma siempre han sido demasiado altas, poco realistas. Espero ser omnisciente, aunque sé perfectamente que no lo soy. Es un deseo, supongo, el deseo de poder controlar todo el conocimiento del universo y hacer buen uso de una inteligencia colectiva. Resolver todas las teorías sobre el espacio y tiempo y la materia versus la materia oscura, el origen de la vida, el sentido de todo. Con humildad,
como siempre que algo me recordaba mis limitaciones humanas. Simplemente espero más de mí misma, sin hacer concesiones nunca a la realidad. Di una vuelta al perímetro de mi nueva cárcel, recordándome que había llamado a la policía. Esto acabará pronto. Relájate, respira. Deberían llegar en un momento a otro. Será mejor que lleguen antes de que vuelva a subir Brad. Será mejor que trace un plan por si algo se tuerce. ¿Y si el que me tomó el teléfono está en el ajo? Dorothy estaba en la cama, ovillada como un cervatillo moribundo. Sus gemidos interrumpieron el desarrollo de mi plan. No estaba acostumbrada a incluir a nadie en mis estrategias personales, ya fuese en el laboratorio que tenía en casa, o ahora que estaba encarcelada. Tampoco estaba acostumbrada a mantener, menos aún a iniciar, una conversación con una chica de mi edad. En casa no tenía amigas. Mi único amigo era Lenny, mi amigo desde que tenía 4 años, mi novio desde los 14. Lenny era poeta, las emociones lo desbordaban y descubrimos que cuando se juntaba conmigo, ambos quedábamos compensados. Lenny tenía un dominio asombroso del inglés. No tardaba nada en ver patrones en un listado de palabras aparentemente inconexas. Nuestros profesores siempre estaban intentando desafiarlo. En quinto metieron a Lenny en una clase especial, para él solo, y un especialista del Consejo de Enseñanza Superior del estado de New Hampshire acudía una vez a la semana para ponerle tareas estimulantes. Personas con doctorados en filosofía y en medicina y en otras ciencias mencionaban la palabra erudito, igual que si lo tildaran de sufrir un trastorno por déficit de atención. Sin embargo, creo que fue mi abuela, conocida simplemente como Nana, la que proporcionó el mejor diagnóstico de todos. Mi abuela cogió un avión a New Hampshire desde su finca, en Savannah, unos 8 meses antes del día 33. Mis padres habían ido a Boston a ver una obra de teatro de Broadway en Boston, así que mi abuela, Lenny y yo estábamos jugando al Scrabble en la encimera. Acomodados en los taburetes altos con el respaldo tapizado, naturalmente Lenny ganaba por unos demoledores 70 puntos, y yo había llegado a la conclusión de que no tenía sentido seguir jugando. Nana, ¿por qué no hacemos dulce de azúcar? No tiene sentido seguir jugando, afirmé. He hecho los cálculos y es imposible que ganemos, así que podemos dejar de jugar. ¿O te apetece una partida de ajedrez? A Lenny se le da fatal la estrategia bélica. Podemos destrozarlo. ¿Quieres decir que tú nos puedes destrozar a nosotros dos? Puntualizó ella. Bueno, vale, visto así, repuse. Había encendido mi interruptor del afecto, así que abrí mucho los ojos y sonreí a mi abuela, y ella respondió guiñándome un ojo de pobladas cejas. Me gustaban la suavidad y la blancura de su arrugada piel, tan blanca como su pelo blanco rizado. A mis ojos era un fantasma luminoso, un espectro alegre en mi vida. Su blusa roja con flores verde lima, su falda negra, de pana roja con un lazo de seda rosa a modo de cinturón, sus zuecos de piel rojos con tiras púrpura, el pelo y la cara blanquísimos, y sin embargo tan llenos de color. Era como si un arco iris envolviera su ser. Mi abuela era una escritora que publicaba una serie de novelas policíacas que gozaban de gran popularidad en la región. Su público eran señoras de su edad que, a diferencia de ella, se pasaban la jubilación meciéndose a orillas de un lago o en hogares de ladrillo. A diferencia de su público, Nana nunca hacía concesiones a la edad. Escribía y cosía, cosía y escribía, y hacía dulce de azúcar cuando venía a visitarme. Esa noche en concreto, 8 meses antes del día 33, Lenny y yo acabábamos de empezar nuestro tercer año de instituto. Era un viernes de mediados de octubre. Hacía un día caluroso para esa época del año,
y por las ventanas de la cocina, abiertas, entraba una brisa cálida que hacía aletear los visillos drapeados del fregadero de piedra natural. Mi abuela se bajó del taburete para acallar el hervidor de agua que habíamos puesto al fuego para preparar té, cuando empezó a silbar. ¿Sabes qué?, observó. Lenny es igual que nosotras. La diferencia, querida mía, es que él es el afortunado huésped del parásito literario que sufría Dickens, fuera el que fuese, o del que sufre Bob Dylan. Una tensión gloriosa que los simples mortales no somos capaces de embotellar. Ojalá estuviese yo aquejada de ella. Mientras cubría el asa del hervidor con un agarrador acolchado, miré a Lenny como ausente. Una de esas miradas que según él le dan miedo. Hacía chasquear los dedos para romper el hechizo. Pero mentalmente yo ya me había ido. Me hallaba perdida en un escondite solitario, invisible, en modo estudio. Cuando Nana redujo el don que Lenny tiene para la literatura a una enfermedad microbiológica, algo en mí hizo clic. Alguna cuestión de carácter científico me despertó la sed de evaluación. Quizás su cordial comentario debiera tomarse con la ligereza con la que sin duda mi abuela lo había hecho, un ritmo humorístico para nuestra canción del fin de semana. Quizá no debiera haber elevado su teoría a biología probada, pero, mezclada con la mentalidad pervertida de un adolescente, me sorprendí inmersa en un arrebato hormonal de ciencia y deseo. Sí, quizá quisiera contraer la enfermedad de las palabras de Lenny. Quizá fuese yo la causante del fallo de nuestra protección amorosa. La cuestión es que nuestro hijo fue concebido esa noche en el coche de Lenny. Estaba pensando 100% en la inoculación microbiana y 0% en la ovulación. Ciencia ficción versus medicina consolidada. El único desliz que me permití, un desliz que fue posible debido a mi breve tropezón en la batalla con las hormonas. No me gustaba ser adolescente. No me gustaba nada. En cuanto tuve mi siguiente periodo, que llegó y se fue sin que me hicieran falta Tampax, decidí que no volvería a permitir que un prosaico deseo físico nublara mi habitual pensamiento preciso. Pedí perdón a Lenny y prometí que no haría descarrilar su vida. Prometí que yo sola asumiría toda la responsabilidad. Estábamos sentados, una vez más en los mullidos taburetes de la cocina de mi casa, cuando le di la noticia y le ofrecí mis disculpas. Mis padres estaban en el trabajo y mi abuela, de vuelta en Savannah. Cuando mencioné que yo cargaría con la responsabilidad, el emotivo Lenny rompió a llorar. Ni hablar. Lenny, no, esto es culpa mía. No, es culpa mía, yo lo quería. ¿Que lo querías? Cásate conmigo, Lisa. Calculé deprisa la edad que teníamos y lo que nos esperaba en la adolescencia y la veintena. El silbido del hervidor anunció una vez más un cambio profundo en nuestra vida, de modo que cuando dejé la encimera para quitar el utensilio del fuego, di una respuesta veraz y calculada. Sí, pero dentro de exactamente 14 años, cuando tengamos 30, cuando nos hayamos licenciado y yo sea científica, y tú escritor. De acuerdo, me respondió, secándose los ojos con la manga y cogiendo un bolígrafo para plasmar su revuelo interior en un poema escrito, con letra prácticamente ilegible en una servilleta de papel. Para mí, eso era el colmo del romanticismo. Para Lenny no tengo ni idea. Se pasó el fin de semana encerrado en la biblioteca investigando poetas que habían escrito sobre sus hijos. Y el lunes fue a clase con los ojos rojos y prácticamente dando saltos. A mi abuela le daría algo cuando supiera que su caprichosa analogía me había empujado a hacer lo que había hecho. Así que no se lo contaría. Incluso, 17 años después me estremezco al escribir esto, temiendo que a sus 88 años acabe descubriendo la verdad sobre su bisnieto. Entonces, en la celda de Dorothy, me vinieron a la memoria mi abuela y la noche de sus proféticas palabras 8 meses antes. Me acerqué a la cama de Dorothy, su cuerpo doblado hacia mí como un croissant deforme,
con masa abultada en el centro. No sabía cómo consolarla, y contarle que había matado al otro secuestrador en mi celda probablemente le enajenara. No creo que tuviéramos los mismos gustos en materia de justicia. Brad estaba abajo, yendo de un lado a otro y tirando cosas, completamente fuera de control, a juzgar por los gritos del loco que pegaba. Una silla o una mesita debían de haberse estrellado contra una pared, teniendo en cuenta el ruido sordo que llegó hasta nosotras en la tercera planta. Esto acabará pronto. ¿Dónde está la policía? La policía vendrá y nos salvará. ¿Dónde demonios están? Debería de llegar de un momento a otro. ¿No deberían estar ya aquí? Sabía que podía forzar la cerradura de Dorothy en un abrir y cerrar de ojos. Ya había evaluado ese recurso al entrar. Cerradura vieja, fácil de abrir. Recurso número 38. Pero no tenía sentido hacer nada hasta que llegaran los polis, o en caso de que no fuera así, hasta que Brad saliera de la casa. Por suerte, era más fácil oír cualquier cosa que pasara fuera o abajo en el ala de Dorothy. Estaba segura de que si no hacíamos ruido, encontraríamos el momento adecuado para forzar la cerradura y salir de allí. Así que en lugar de pasearme por la habitación y seguir evaluando cosas, mi única misión consistía en tranquilizar a Dorothy. Tendríamos que aguzar el oído, escuchar, esperar, y si la poli no venía, armarnos de paciencia. Recurso número 11, y confiar en que Brad se marchase. Y después tendríamos que darnos prisa. Dorothy tenía convulsiones, y fue entonces cuando reparé en su vestido color púrpura, arrugado y sin forrar, algo que mi madre jamás me habría dejado poner. Es decir, confeccionado en serie y de mala calidad. Contemplé por primera vez desde mi cautiverio lo que llevaba puesto yo. Mis pantalones negros premamá, cosidos a mano en Francia, sorprendentemente seguían conservando la forma y no tenían muchas arrugas. Mi madre me compró 2 pares el día que se enteró de que estaba embarazada. No hace falta que pasemos por esta prueba de manera incivilizada, Lisa. Irás bien vestida. Basta ya de estas ridículas prendas anchas. Tu aspecto es importante por muchas razones, dichas y no dichas, personales e impersonales, aseguró mientras se quitaba una migaja invisible de la almidonada camisa y se enderezaba los gemelos de diamantes que descansaban bajo sus iniciales bordadas. No tiene nada que ver con la riqueza. Te podría haber comprado 10 vestidos premamá baratos por el precio de estos 2 pantalones, como haría la mayoría de las mujeres embarazadas. Pero la calidad es la calidad, y desde el punto de vista económico es una estupidez interponer la cantidad a la calidad. Es tirar el dinero. Apartó el aire con los dedos, como para relegar la ruina financiera a un rincón polvoriento, fuera de su exaltada vista. Entonces me pregunté por qué le preocupaba más mi estilo que mi embarazo, pero ahora entiendo que no era más que su forma de sobrellevar la situación. En la calidad de mis pantalones no se hallaba la respuesta a cómo calmar a Dorothy. Las costuras bien cosidas del tejido, mezcla de algodón francés, no me dieron la solución al problema. Dorothy empezó a tener arcadas de tanto sollozar, y acto seguido empezó a desvariar y a porrear el colchón con los puños. A mí me daba un bote la cabeza con cada uno de sus golpes. Una vez aliviada la tensión, la pobre Dorothy perdió el control mental que pudiera tener antes. Supuse que si me hubiera mirado a los ojos, habría visto que las pupilas le daban vueltas, como esos ojitos de plástico blancos y negros que se pegan en las tiendas de manualidades. ¿Dónde demonios están los polis? Ahora sí que están tardando. Me he acordado de mi abuela, me he acordado de mi madre. Estoy sentada en el suelo, me sale sangre de la cara. Algo no funciona, algo va mal. Tengo que arreglar esto. Tenemos que salir de aquí.
Un objeto pesado se estrelló contra otro objeto pesado abajo. Después se oyó un aullido capaz de hacer que a uno le estallara la cabeza. Vete olvidando de que vaya a venir a salvarnos alguien. No cuentes con nadie. Cuenta solo contigo misma. Concéntrate en Dorothy. Que esté tranquila. En algún momento Brad tendrá que salir, ir por una herramienta o algo. Saldrá, y entonces tendremos que estar preparadas. Tranquiliza a Dorothy. La única tranquilidad que podía ofrecer a Dorothy consistió en sentarme con las piernas cruzadas a lo indio y apoyar una mano junto a su almohada. La otra la tenía en alto para restañar la sangre que seguía manando de mi cara. Pensé que tener la mano tan cerca de ella le permitiría cogérmela a modo de asidero. Eso si lograba centrarse en las cosas que tenía alrededor en la realidad. Sin embargo, por mi parte, ese gesto no era más que un remedio de algo que vi hacer a mi abuela por mi padre cuando su hermana, la hija de Nana, murió. Mi abuela también lloraba, pero estaba tan agotada que solo le pudo ofrecer ese pequeño gesto mudo a mi padre. Mi padre estaba muy unido a la tía Lindy. Se llevaban 9 meses, y su cáncer fue veloz e implacable. Mi madre y yo consolamos a mi abuela y a mi padre a nuestra manera. En lugar de llorar, elaboramos un itinerario sumamente pormenorizado para pasar un mes recorriendo Italia los 4. Mi madre, mi padre, mi abuela y yo. No estoy segura de que mi madre y yo hayamos hablado nunca directamente de la muerte de la tía Lindy. Seguí su ejemplo en lo tocante a la emoción que habíamos de mostrar guardando silencio en casa, y me centré en la planificación minuto a minuto de museos, iglesias y restaurantes. Echaba de menos a la tía Lindy, claro, pero llorar su muerte no ayudaría en nada a mi padre, ni tampoco sería de utilidad para analizar las muestras de sangre de Lindy, que había podido extraer cuando las enfermeras no miraban. La tía Lindy me puso en la mano uno de sus viales y me dijo al oído: con ese cerebro tuyo, encuentra una cura o lucha contra la injusticia en el futuro, hija. No permitas que tu cerebro se eche a perder. Tragó saliva con dificultad, haciendo un esfuerzo para continuar a pesar de la continua sequedad de su boca. Y que les den a esos médicos que te dan el tostón con lo de las emociones. La única que importa es el amor, y creo que a esa emoción le has echado el lazo y tienes sus riendas. ¿Era amor lo que debía permitir que aflorara para esa chica que estaba tendida en la cama? ¿A esa pobre desgraciada que se hallaba sumida en algo que a mí se me escapaba? Alguien que se encontraba en el mismo estado que yo, pero que se hallaba experimentando una emoción que yo era incapaz de comprender en ese momento. Poniendo una mano poco entusiasta en la sábana de algodón con bolas, noté el calor que desprendía la mejilla de Dorothy. Estudié sus escuálidos brazos y me pregunté si habría comido algo desde que estaba encerrada allí. Desde luego la comida no. Yo había matado al que se la llevaba. En ese punto el sol no era más de un borrón de un blanco granulado detrás de unas nubes ennegrecidas. Un fracaso de día. Las sombras en la fría habitación de Dorothy me recordaron que la noche se avecinaba, aunque no podía ser mucho más de mediodía. Los sonidos eran distintos en esa parte del edificio. La naturaleza se dejaba oír fuera. Los mugidos de vacas y de algún que otro cencerro a lo lejos. Además, dado que alguien había tirado una piedra o alguna otra cosa y había hecho un agujero en la alta ventana triangular, se colaba un aire cortante, que traía consigo un olor a hierba y estiércol. A tamaña sobrecarga sensorial se venían a sumar los ruidos que hacía abajo nuestro agitado captor al tirar objetos y soltar imprecaciones. Un animal enjaulado, los barrotes, su propia locura. La poli no va a venir. Diseña otra escapatoria. Sin embargo, pese al incesante ruido,
Me apretó los dedos con tal fuerza que se me pasó por la cabeza que debía ser yo el precipicio, y ella la escaladora que había caído, sus uñas clavándose en un saliente rocoso, suspendida en el filo del mundo. No obstante, no me atreví a moverme ni un centímetro, ya que con una respiración más pausada y profunda, inexplicablemente los ojos se le fueron cayendo poco a poco hasta quedarse dormida. En el último pestañeo, sus grandes y humedecidos ojos azules se clavaron en los míos. Nuestras caras estaban a menos de medio metro de distancia. En ese momento, Dorothy M. Salucci se convirtió en la mejor amiga que había tenido en mi vida. Encendí el interruptor del amor, expresamente para ella, con la esperanza de que esa emoción me motivara a desarrollar un nuevo plan para salvarnos a las dos, a los cuatro. El amor es la emoción que más fácil resulta apagar, pero la más difícil de encender. En cambio, las emociones que se encienden con más facilidad, pero cuesta más apagar, son el odio, el remordimiento, la culpa y la más fácil de todas, el miedo. El enamoramiento es algo completamente distinto. A decir verdad, el enamoramiento no se debería considerar una emoción. El enamoramiento es un estado involuntario causado por una reacción química mensurable, que provoca un ciclo adictivo que la parte física de uno desea mantener constantemente. Hasta el momento, solo me he enamorado una vez, el día que una vida minúscula palpitó en mi cuerpo. Menudo día para mí, la conmoción de ser consciente de ello. Un sentimiento que se disfrazó de emoción, abriéndose paso hasta mi corazón y enterrándose allí. Haría cualquier cosa para proteger y prolongar esta adicción al amor supremo. Un amor que irrumpió en mi vida y para el que no había interruptor que valiera. El amor corriente y moliente, por otra parte, es, sin duda alguna, una emoción, una que viene con un interruptor obstinado, aunque productivo, cuando está encendido. Y fue ese el interruptor al que yo le di mientras veía descansar a Dorothy, su mejilla mojada sobre mis dedos, ahora sin sangre.